Buenas noches y bienvenidos a esta segunda apertura de la 10ª puerta. En primer lugar, agradeceros la cordial y cálida acogida que ha tenido este programa, plasmada en los emails de felicitación que tan gentilmente habéis mandado. En segundo lugar, agradecer especialmente a aquellas personas que ya han respondido a la llamada que hicimos en ese primer programa, solicitando, entre comillas, un conejillo de indias para someterse a una sanación en directo con Luis Col. Daremos una semana más de plazo y nos pondremos en contacto con la persona que sea escogida. Y si ya, sin más preámbulos, abramos de par en par la 10ª puerta. Es realmente difícil presentar al invitado que tenemos esta noche. Es Sagitario, como un servidor, por lo tanto los dos somos signos de fuego, psicólogo, periodista, escritor, guionista, realizador de radio y televisión, director cinematográfico, editor, productor. En el campo de la psicología está especializado en hipnología y en la investigación de los fenómenos de la psicología profunda. En el campo de la comunicación es un profesional con más de 40 años de experiencia en los medios de difusión, muy especialmente en el televisivo y en el cinematográfico, siendo además pionero e introductor en España de las temáticas fantásticas, esotéricas y paracientíficas en los medios de comunicación. En el campo de la enseñanza ha sido profesor de historia de la radiodifusión, de la televisión y cinematografía, semiótica de la imagen, dirección de fotografía, realización televisiva y dirección cinematográfica. Editor y escritor especializado en temas de ciencias ocultas y de misterio, autor de más de 15 libros publicados, director de revistas especializadas, colecciones de libros, enciclopedias. Galardonado con diversos premios profesionales, entre los más significativos el Antena de Oro de Televisión, Premio Ondas de Radio y de Televisión, primer premio del Festival de Cine Fantástico y de Terror de Sitges y Oso de Oro del Festival Internacional de Cine de Berlín. Tenemos como invitado esta noche a don Sebastián Darbo. ¿Cómo estás, Santi? Buenas noches. Tú eres Sagitario, ¿verdad? Soy Sagitario. ¿Cómo no vas de rojo? Porque sabía que rojo era tu color preferido. Digo, si venimos los dos de rojo... Pero tú también, hombre, o de tu signo solar, ¿no? Pues sí. Dime. Pues realmente es una satisfacción tenerte aquí. Gracias por invitarme. Y bueno, espero que al final no tengas la impresión de que ha sido un tercer grado al que te he sometido. No, contrario. Llevo tantos años. Por eso, hablando de tantos años, vamos a hablar desde aquellos primeros tiempos de las convenciones de simbología y urología que con el amigo Armengou se celebraban en Nuria, primera década de los años 70. ¿Crees que la parapsicología y las llamadas paraciencias han evolucionado o por el contrario están estancadas? En estos momentos en España están estancadas las paraciencias porque este no es un país progresista. Nunca lo ha sido, ya has visto que hay siempre un éxodo de científicos, de investigadores, todo el mundo tiene que ir, incluso de artistas, ¿no? Porque no interesa mucho la investigación. Y en el tema de la parapsicología, yo me acuerdo, al principio de los años 70 más o menos, efectuábamos cursos, seminarios de parapsicología en la Universidad de Barcelona y la Complutense de Madrid, que había dado clases incluso de hipnología, que por cierto, una primicia, que bueno, poca gente lo sabe, teníamos como alumna a la reina de España, a Sofía, sí, que es muy esotérica, y le interesaba el tema de la parapsicología, ¿no? Y había mucha gente importante en estos momentos, en aquellos momentos. Ahora esto se ha ido degradando, hay poco interés, y podríamos decir que ha sido invadido por la charlatanería, de la santería. Ya sé que este programa también va dirigido a Latinoamérica y también se practica la santería como religión, pero dentro de la religión hay mucho charlatán, como lo hay como en todo, en el cristianismo y en todos los lugares, y además también por la erosión que ha producido las llamadas videntes y tarotistas, que con sus teléfonos y consultorios han destrozado absolutamente la credibilidad del esoterismo en este país. Totalmente de acuerdo, sí, es el gran problema, que digamos la mentalidad de la media de la gente tiende a creer pues eso, en charlatanes, farsantes, y claro, la sensación de fraude es inmensa. Karma 7, paraciencias, ecos de parapsicología, telesiquia, mundo desconocido, llegaron a cohabitar en los kioscos en aquella época. O sea, había una serie de revistas que aquello era tremendo, ¿no? Nosotros empezamos con Karma 7 al principio de los 70 y era una extensión de otra revista que hacíamos de terror, se llamaba Terror Fantástico, de cine de terror. Sí. Porque también estábamos en el Festival de Cine de Sitges, de terror fantástico, y
empezamos con Karma 7, que fue la primera. Y de allí fueron surgiendo las otras a posteriori. Llegó un momento que todas cohabitaban porque había público, interés, expectación por estos temas, cosa que ahora es difícil que se mantengan las que hay, muy difícil. No, la verdad es que debe quedar más allá. Pero fíjate, más allá ha estado en una suspensión de pagos de su empresa, América Ibérica, que tiene Enigma, Año Cero y Tu Suerte, ya se ha vendido, han cerrado, se ha vendido otro editorial. Si tuviera éxito de ventas, seguramente no se venderían, ¿no? Pues quiero decir, las empresas no las venderían, no las cerrarían. Y entonces, gracias a quizá a la magia, podríamos para invocar en algo, no han cerrado. No, además, hoy en día, teniendo internet, es otro cauce que la gente busca como información, y claro, ya no tiene razón de ser, diría la revista. Si fuera realmente un negocio, piensa que yo seguiría editando Karma 7. Soy el propietario, soy el editor. Sí. Y no la cerramos porque ya no funciona suficientemente. En cambio, hoy en día lo que se impone es el audiovisual. A través de internet, a través de iPads, de iPhones, de televisión, de plataformas, de lo que queramos, ¿no? Es el futuro. De CDs, de VDs, de Laserdisc, de 4K, en fin, lo que quieras. Yo tengo la impresión de que la situación fue un poco derivando en lo que hablabas tú antes de la charlatanería. También se acababa viendo en esas revistas. Yo creo que era por la falta de noticias, ¿no? Yo me acuerdo de leer grandes titulares, como si fuera doble columna, que dirían los de los periódicos. Jimmy Carter levantará el top secret de los avistamientos ovnis en los Estados Unidos en cuanto sea presidente. Llegó a presidente, no se supo nada de la noticia. O la famosa aquella de Uri Geller comanda una expedición al Triángulo de las Bermudas. Tampoco se volvió a saber nada. A ver, sobre esto conozco bien el tema porque yo era responsable de muchas de estas noticias. El propio Carter, que era fabricante de cacahuetes, había sido, en una de sus plantaciones de cacahuetes, fue perseguido incluso por dentro de la plantación por un ovni que le iluminó. Entonces él dijo que cuando él fuera presidente, porque primero tuvo un cargo estatal, unos cargos estos de los condados y del Estado, pues él prometió que se metería mano al tema. Pero por cuestiones quizá de top secret, de seguridad nacional, no se publicó. Pasó lo mismo con Eisenhower, porque yo viví el tema cuando tengo mucha información del tema de Roswell, en donde él personalmente fue a visitar en la base secreta de las Fuerzas Aéreas, fue a visitar la nave estallada con 5 cuerpos, y tampoco lo publicaron en posteriori. Y en cuanto al otro que me has dicho, Uri Geller era un nombre, él empezó siendo ilusionista y luego pasó ya hacía espectáculos de mentalista, y luego pasó a efectuar fenómenos de presunta telequinesia a distancia. Es amigo mío, yo le traje a España, estuvo conmigo, estuvo conmigo en Nasser, doblando cucharas, entonces yo estaba en Nasser, y independientemente del espectáculo, que es fraudes, porque no es que sea fraude, está mal aplicado el término, es un show business, un negocio, como el que hace desaparecer la Estatua de la Libertad. Nadie cree que Copperfield haya hecho desaparecer, pero lo hizo, ¿no? Igual que la muralla de China, pero lo hizo. Bueno, pues una cosa es el espectáculo y otra es la investigación del fenómeno paranormal, y en eso nunca Uri Geller ha entrado, nunca se le ha mostrado, ni él ni ninguno, que tenga una facultad de manifestación de un fenómeno psi, el que sea, de una forma constante, o sea, que tenga una constancia estadística para poderla evaluar y decir, sí, hay una consistencia de este fenómeno, y esta persona, por ejemplo, de 10 casos de premonición, acierta 8, no el azar, no 5. Entonces esto no se ha conseguido, muy difícil, ¿no? Las personas que lo producen, no es que niegue el fenómeno, sino que las personas que producen los fenómenos paranormales los producen espontáneamente. Yo, que estoy en el campo de la psicología profunda, a través de la hipnosis, he investigado mucho el tema y conozco muchos, los hemos analizado, y cuando existe un estímulo emotivo en la persona sensitiva, una conexión madres a hijos, o padres y madres, o esposas, o parientes, en un estado de necesidad,
para llamar la atención sobre lo que les está ocurriendo, son capaces de producir un fenómeno espontáneo. Ahora bien, reproducirlo a voluntad en un laboratorio es difícil. Pero yo recuerdo haber leído, por lo menos, no sé si es cierto o no, de que Uri Geller había logrado doblar cucharas en la Universidad de Stanford. Sí, conozco en el Stanford Institute. Me supongo que la noticia sería cierta. Sí, es verdad. No, sí lo hace. Delante mío lo ha hecho con amigos míos que les han roto las llaves y lo hace. Pero si vas a un espectáculo tienes que asegurarte que funcione. No, yo me acuerdo del programa del Íñigo. Mi padre, que tenía un reloj que no le funcionaba hacía 4 o 5 años, y el reloj empezó. Por supuesto, el fenómeno existe. El fenómeno existe, evidentemente existe. Lo que pasa es que hacerlo diariamente, ¿no?, y de forma segura es imposible. Y además le presenté su libro. Él hizo un libro que publicado por Plaza y Janés, que se lo presenté yo, me acuerdo, porque entonces dirigía una colección que se llamaba Otros Mundos. Fue la primera que hubo en España de estos temas. Y fuera de esa colección se publicó una suya, creo, sí. Y el hombre, pues, era capaz de hacer cosas. Lo que pasa es que, claro, una cosa es el espectáculo y otra es la ciencia. En este caso, la paraciencia. Eso está claro. En aquellos años gloriosos para las paraciencias se sucedían los congresos mundiales, desde parapsicología a los ovnis, pasando por curiosidades como la elipse mental. ¿El ego los acabó matando? No. Fue el paso del tiempo. El paso del tiempo acabó con todos, y la disminución de la fenomenología. Hay poca, ahora antes había más. Al analizar los fenómenos te das cuenta que no hay tantos como parece. Por ejemplo, en estos congresos de ciencias era de parapsicología los que hacíamos en la feria, en el Palacio de Congresos de la Plaza de España. Por ejemplo, invitábamos a investigadores importantes, ¿no?, del mundo de la parapsicología del mundo. Por ejemplo, me acuerdo de Andreas Rix, polaco. Este era un lateranense, un sacerdote del Vaticano. Entonces el Papa le dijo: tienes que investigar los milagros, porque no es posible que en Lourdes y en Fátima se produzcan tantos milagros cada día. La Virgen no está para perder el tiempo. Entonces montaron, dentro de la Universidad Lateranense en el Vaticano, montaron un laboratorio de parapsicología, que era una cátedra, porque lo estudiaban, ¿no? Bueno, pues él me comentaba que desde que existía esto, el estudio de los milagros, no se habían producido más milagros. Claro, ¿qué es un milagro? Un milagro no es lo que la gente cree que un ciego aparentemente pueda ver, porque puede ser una ceguera histérica o un embarazo o cualquier cosa. Un milagro sería que una persona que le han cortado un brazo le crezca, o que le han cortado un tendón, que ande o que camine. En cambio, cada día, si tú vas a Lourdes, puedes ver cada día gente que entra en la pileta, en la piscina, con silla de ruedas y sale andando. Pero esta gente sigue teniendo músculos, sigue teniendo nervios, sigue teniendo piernas, por lo tanto es un milagro psicosomático. No lo podemos considerar milagro. Y eso, endiñárselo o cargárselo a la Virgen, pues eso le molestaba al Papa. Papa, la Virgen está para cosas más serias. Bueno, pero ya es bueno que suceda. Bueno, sobre todo para me refiero que gente como esta, o Germán de Argumosa, o Hans Bender, que investigamos el caso de las caras de Belmez, pues han ido falleciendo. Pero Hans Bender, sin embargo, que era de la Universidad de Friburgo, era muy bueno, investigó el caso de Rosenheim, y era un caso auténtico y extraordinario. Y también en Belmez, que estuve yo también en los inicios, la primera película que se filmó la hice yo, la pasamos por Televisión Española y por El Nodo, la tiene El Nodo y la tiene en televisión, a veces le hemos pasado en Cuarto Milenio. Pues era auténtico, aunque luego se pudiera manipular y hacer negocio, lo que quieras, como una sábana santa, ¿no? Pero en principio... Tú das fe de que el fenómeno ocurría. Se producía. Aquella mujer era una cateta que ha muerto, María Gómez Cámara, y el único que estaba en contra allí era el cura del pueblo, porque se creía que eran los espíritus y tal y cual. Pero coincidían la aparición de aquellas caras con la gente que había sido enterrada en el subsuelo, que había un cementerio de la época de la República, y coincidían. Entonces había una persona allí que era algo anormal, que, como pasa con los pubers y los prepubers, que suelen generar este tipo de fenómenos de tipo psicocinético. Poltergeist, por decirlo en general, en genérico se llama duende duidoso o poltergeist, sí. De todas las llamadas paraciencias, ¿con cuál te quedas?
Hombre, sé que es difícil. No, hombre, la parapsicología, que Sé es un conjunto de disciplinas que estudia los fenómenos que son aparentemente inexplicables. Yo, por decirlo del campo, la psicología, ¿no? Pero si hay un poltergeist, me interesa contar con la colaboración de un arquitecto o de un ingeniero, depende del fenómeno. O incluso un ingeniero de sonido, si hay psicofonías, o fotógrafos o directores de fotografía, en el caso de las imágenes y gente profesional del cine, de la televisión, para que participen en la investigación. Entonces la parapsicología es lo más serio. En la Universidad de Duke, Carolina del Norte, que yo estudié, en esa universidad, todavía se estudia parapsicología. Y en Los Ángeles igual. O sea, tú te quedas con la parapsicología, y en la Universidad de Londres. Por su rigor. Sí, habían 300 universidades que tenían entonces laboratorios de parapsicología dentro de la universidad. Sí, pasa que en este país todavía lo estamos esperando. No, pero no llegará nunca. No, a estas alturas no. Y menos España es un país muy troglodita todavía en cuestiones culturales. Como gran especialista en hipnosis que eres, hay un tema que a mí me llama un poco la atención, ¿no? Y es el tema de las regresiones hipnóticas. ¿Son realmente ciertas? ¿O por el contrario puede ser una ilusión más del subconsciente? De hecho, una regresión en el tiempo a través de la hipnosis es una inmersión en la memoria, en donde a través de los estímulos puedes llegar al subconsciente, técnicamente hablando en el hipotálamo. Entonces en el subconsciente se encuentra almacenado todas tus vivencias. Entonces puedes activar una de estas vivencias y explicar cosas de tu infancia. Por ejemplo, ¿yo por qué tengo miedo al agua? Entonces se descubre que quizá cuando eras pequeño te tiraron en una piscina y no sabías nadar, entonces tienes un trauma. Sí. Esto produce en ti una respuesta somática que hace al momento que entres en el agua se colapse todo tu sistema nervioso y te ahogues. Incluso no sabes ni respirar. Pero no quiere decir que vaya más allá, porque en las regresiones hay algunos especialistas, sobre todo ya norteamericanos, que dicen que van más allá, ¿no? En memorias extracerebrales, situaciones periuterinas. Eso no está comprobado científicamente que tú hayas sido aquel. Ahora sí, pues posible que tengas los conocimientos, porque el inconsciente colectivo existe, los campos morfogenéticos de Richard Aldrich, el bioquímico inglés que ha descubierto, se sabe que todo queda almacenado, todo el conocimiento humano. Y entonces un niño recién nacido, pues, como el caso de Arturito Pomar, que era campeón del mundo de ajedrez y tenía 10 años, y nunca había estudiado ajedrez, o Mozart, que nunca estudió, o Dalí, que sabía más que el profesor, o Gaudí, que le echaron también, porque sabía más arquitectura que el otro. Entonces, esta gente tiene una ciencia infusa. ¿De dónde la sacan? Pues presuntamente de otra reencarnación, pero tú no. Eso no demuestra que tú biológicamente seas él. Orgánicamente no puede ser. Aunque de todos modos el doctor Stevenson investigó muchos casos, y hay unos 14 casos en el mundo, 14, 13, 16, que son inexplicables totalmente, porque hay incluso una similitud biológica con las mismas manchas, con las mismas carencias, con las mismas enfermedades. Porque claro, una de las cosas que hace dudar del fenómeno en sí es que, claro, hablas con gente que se ha sometido y es que casi todo el mundo o se ha reencarnado en una sacerdotisa egipcia o en... No sé, nadie fue soldado de Napoleón y no, todo el mundo fue Napoleón. Pero prácticamente nadie tampoco fue, no sé, pues gente del campo, todo el mundo no sé, ha tenido reencarnaciones altísimas. No hay que creer el tema. Mira, yo en casos de estos de presunta reencarnación, en regresiones, me he encontrado con una mujer, por ejemplo, que cuando la reencarnaba se empezaba a relinchar, dice que había sido un caballo. Y se comportaba como un caballo. Bueno, ella creía que había sido un caballo, eso nunca se podrá demostrar. Sin embargo, hay casos de gente que bajo estado de regresión te explica historias de otra vida que luego compruebas y son ciertas. Y son ciertas, que allí pasó aquello, en aquel pueblo ese niño le cogió el tren, el ferrocarril, murió así, y lo vio tanta gente y tal. Pues sí, hay casos que sí, pero es de memoria, no extracerebral, no significa que seas tú biológicamente el mismo personaje. Esto por supuesto no, porque la energía se transforma.
Posiblemente después de estas preguntas igual hasta borras mi número de teléfono de la agenda de tu móvil, pero quiero someterte a una batería de preguntas de respuesta tipo sí o no. Vale. Más que nada porque yo creo que la gente también... Si es que pueden ser... interesante situarte, ¿no? Si es que pueden ser, porque a veces no pueden ser. Si no puede ser, pues ya nos extenderemos. Dios. No existe. Es un invento creado por un ser humano, que además solo tiene una antigüedad máxima de unos 10.000 años. Antes no existía. Entonces, la figura de Dios... 10-15.000 años. ¿Podríamos decirle una manipulación? ¿O una necesidad humana? Es una necesidad humana. Desde que el hombre se sintió impotente ante los elementos, tuvo una necesidad de crear dioses. Antes eran politeístas, sí, y luego han ido, por la teoría de la economía de las hipótesis, han ido reduciéndolo al monoteísmo. Y siguen, pues unos con su Alá, otros con su Jesús, y los demás allá con Jehová, en fin, cada uno con el suyo. Pues siguen creyendo en su Dios o en su Virgen. Reencarnación. Tampoco existe científicamente, aunque sí te digo que psicológicamente puede existir. Sí, una memoria extracerebral, no reencarnación física. Esto sí, ¿eh? Sí. Las pirámides, ¿5.000 años de antigüedad o más? Más, por supuesto, más. Yo he estado 10 años en Egipto de guía de expediciones, y trabajaba incluso en alguna ocasión para el gobierno egipcio, porque hay muchos hispanos que van de Nueva York, de California, de Miami, necesitan gente que hable español, y la propia piedra es mucho más antigua que el monumento. Por ejemplo, en el caso de la Esfinge, ¿no? Entonces, como aquella piedra está en aquel lugar puesta presuntamente hace 10.000 años, la erosión del agua y del viento puesta allí, se ve que lleva más de 10.000 años puesto allí. Por lo tanto, desconocemos quién lo hizo. Seguramente el conocimiento es extraterrestre, el conocimiento que nos dio el inicio a esta civilización es externo, porque somos la única raza, la única especie en la Tierra que tiene civilización, y que luego se fue perdiendo. Se fue perdiendo, por ejemplo, con las bibliotecas de Alejandría, pero con otras también. Los egipcios es la única civilización que ha ido de más a menos. Empezaron haciendo pirámides, luego ya se enterraban debajo de las montañas, y luego en la época de Cleopatra, que fue un desastre, hasta que llegó Ptolomeo, el Imperio Ptolomaico, y ya se convirtió, gracias a la cultura griega, se convirtió en una civilización prácticamente occidental. Sí. La Atlántida. Bueno, la Atlántida sí, tenemos en cuenta que Platón, cuando se lo dijo Slobón, ¿cómo se llamaba el que se lo dijo a él? Ahora esto se lo explicó otro, y pues existen indicios, esto es verdad, que hubo civilizaciones en el Atlántico que dieron nombre al océano Atlántico y a los montes atlantes, y que no solamente la tierra, la Pangea, era de otra forma antes, y podía extenderse incluso por lo que ahora es el Mediterráneo, porque en las islas estas griegas, Santorini, los últimos arqueólogos han encontrado restos de objetos, cerámicas y objetos de civilizaciones que eran desconocidos hace 15.000 años. Son unos 15.000, 18.000 años antes de nuestra era, 14.000, que es cuando se produjo, esto sí que es verdad, se produjo este movimiento de Pangea de la Tierra y maremotos, que es lo que explica la Biblia del diluvio universal, que lo he encontrado yo también en Turquía, lo he encontrado en la India. Todo el mundo habla del diluvio, porque se produjo realmente... Porque fue universal, exactamente. Entonces, ¿qué antigüedad le darías tú a la Atlántida? 15.000 años. Unos 15.000 años. 17.000 más o menos. Es lo que existe más. Técnicas orientales. Yoga. Perdón, se lo dijo Solón, se lo dijo a Platón. Técnicas orientales como el yoga o técnicas occidentales como la cábala. Hombre, la cábala no es muy bien occidental, aunque sí es verdad que nació en Girona. Es más cercano a nosotros. Sí, nació en el Call. Bueno, nació el estudio de la cábala. De hecho, la cábala es el cuerpo esotérico o místico del judaísmo, como la hipnosis, el conocimiento del cristianismo, o los islámicos, ¿cómo se llama? Los que bailan, es que ahora se me ha ido el nombre. ¿Derviches? Sí, los derviches, el sufismo.
El sufismo es el cuerpo esotérico o místico, como quieran llamarle, de cada religión. Entonces la Cábala a nosotros nos ha dado muchos conocimientos sobre el ser humano. Pero a Oriente también les ha ido bien las técnicas orientales, ¿eh? Por lo tanto, no, es que yo soy de la opinión de que los orientales con las suyas y nosotros con las nuestras, claro. ¿no? Porque son más afines claro. a nuestra forma de ser. Ovnis. Pues los ovnis existen, no se pueden negar, que son objetos volantes no identificados. Otra cosa es la procedencia, que la desconocemos hasta que no lo haga público la NASA o uno de estos. Yo tengo ¿Tu opinión? Yo tengo documentos, hombre, yo tengo mucha información porque estoy muy conectado con Estados Unidos y he estado allí y tal. Y yo tengo, por ejemplo, tengo filmados ovnis desde las propias naves del Apolo, que filmaban como viajaban junto a ellos. O sea, los tenemos en televisión española, documentos que trajimos y tal. Y es verdad, y aquí también se han visto, y sobre el Triángulo del Silencio aquí en las Baleares, y nadie puede negar que hay objetos volantes no identificados. Lo que sí podemos negar es de dónde vienen: Alfa Centauro, Ganímedes, Sirio, de donde sea. De donde sea. Si vinieran de algún lugar, en mi opinión, vendrían de Andrómeda, que es la galaxia que tenemos al lado, y que se puede ver por las madrugadas, con un telescopio. Al hilo de los ovnis, la abducción. Por supuesto, si aceptamos que hay extraterrestres, tenemos que aceptar que es posible que haya abducciones, porque según parece ser han hecho experimentos con seres humanos, pero nunca llegaremos al grado que proclama Hayes sobre los reptilianos, que me parece ya una obsesión, ¿no? No hay seres reptilianos entre nosotros, aunque él pueda decirlo. En este caso, ¿con qué fin seríamos abducidos? Hombre, pues para sacar conocimientos nuestros y ver cómo ha ido. Si nosotros somos un protozoo hecho por ellos, entonces es como cuando tú coges un conejo, lo llevas no para comerte, sino para experimentar sobre él, o un hámster, que luego los científicos lo cogen, le inyectan, lo vuelven a mirar. Pues nosotros nos vuelven a mirar, nos volverían a revisar. En Latinoamérica creen mucho. Y como dice la Biblia, los Elohim bajaron del cielo. Podría ser de que bajaran algunos extraterrestres, según los libros de los dogones, sí. Que les impartieron el conocimiento, y en sus tablillas así lo explican. Los mismos que fueron a Egipto. ¿Hay otros mundos, pero están en este? Sí, por supuesto. Cada uno tiene sus mundos. Sí, esto lo dijo Paul Eluard. Sí, la frase es famosa, pero pasa que a veces la utilizas ya como una manera... No, lo dijo Paul Eluard, el marido de Gala, que luego fue la mujer de Dalí. De Dalí, sí. Era un gran esotérico de París de principios del siglo y final del siglo pasado, que descubrió muchos otros mundos que hay dentro de cada uno. Por ejemplo, las hormigas viven en otro mundo, sí, claro, paralelo al tuyo. Sí. ¿No se te ha ocurrido nunca conectarte con una hormiga? No. Quizá a ellos que les gustaría conectarse con nosotros. Igual alguna lo ha hecho. De todos los que has conocido de este mundo, ¿con qué personaje te quedarías? De los que he conocido, claro, hay investigadores, hay estudiosos, hay sensitivos, hay curanderos. De los que has conocido, ¿con quién te irías a comer? Porque lo encuentras realmente riguroso, serio. Von Däniken. ¿Sí? Que todavía vive. Me ha sorprendido porque te iba a preguntar por él. ¿Sí? Todavía vive. Estaba hablando con él hace una semana. Él fue un tremendo. El boom Däniken fue tremendo. Los famosos... Regreso a las estrellas. Sí, fue la primera película realmente en los famosos túneles de Ecuador y sí, bueno, que tampoco se ha vuelto a saber nada. Nazca, las piedras ricas. Sí, pero bueno, que también es un tema que se ha quedado ahí, porque claro, no sé. Yo creo que falta el avance. No sé si porque no interesa seguir investigando. Porque no hay una ayuda. Mira, en Egipto, lo conozco bien. Cuando vas en invierno hay muchos campamentos, bueno, no hay tantos campamentos de arqueólogos, pero están allí porque cada país, pagados por estos, los que están en Ginebra, la parte de la ONU que se dedica a la cultura, pues financian estos grupos. Y hay universidades, de Barcelona también tenemos. Si no lo financiaran ellos, no se haría nada. No se haría nada. La prueba es que los propios egipcios no hacen nada.
ni los propios mexicanos no hacen nada con sus pirámides, nadie, ni los peruanos, hacen poco. Por si me escuchan, claro, sí algo harán, pero sí que van haciendo cosas, sí, evidentemente, sí. Claro, pero hacen poco, ¿sabes? Hacen muy poco en relación a lo que se podría hacer. Entonces, como no hay ayuda, pues se investiga poco. Pero ¿por qué ¿sabes? no hay ayuda? ¿Porque no interesa? No, porque hay otras cosas, otras prioridades, ¿sabes? Sí, bueno, a ver, hoy en día se podría entender, ¿no? Dada la crisis mundial, pero bueno, que llevamos muchos años que... Hay un estamento de la ONU, que no recuerdo el nombre, que se dedica a esto, ¿no? Bueno, será con la UNESCO La también, UNESCO, ¿no? perdón, esto. Es que no me salía el nombre. Estos están en Ginebra, que por cierto había un presidente que era catalán, de Tortosa. Sí, Mayor Zaragoza. O sea, hemos tenido un presidente catalán, y ¿por qué no ha investigado más cosas aquí mismo? ¿Por qué no investiga a los gigantes de los Pirineos que vivieron en el Gigantopithecus y el Megatropus robustus? O San Pedro de Rodas. O en Menorca. Pedro de Rodas. Sí, que además eres culpable de haberme pasado 5 años pendiente de San Pedro de Rodas. Sí. Creo que el libro tuyo era La Cataluña Misteriosa, donde lo mencionabas. Hemos hecho varias versiones. Y fue a raíz de aquel libro donde, y aparte, bueno, de una experiencia que tuvimos haciendo una psicofonía en la cripta del monasterio, donde después, al escuchar el cassette, se oía a los monjes cantando misa en latín. San Pedro de Rodas es un monasterio alquímico en donde los frailes efectuaban alquimia de vegetales. Además trajeron la presunta leche de la Virgen, no sé si lo sabes. Sí. Y estuvieron allí manipulando con la leche de la Virgen y con algunos santos. Querían hacer quizá una especie de superhombre divino, ¿no? Y entonces allí empezó, incluso, la gente poco lo sabe, y empezó la sardana, porque hacían el círculo solar, no en San Pérez, sino arriba en la montaña de Verdera, sí. En la punta de Verdera, y hacían invocaciones solares al sol y a la luna. Y es un centro mágico por excelencia. Ahora ya ha sido restaurado, terriblemente restaurado. La forma piensa de que uno de ellos, uno de los frailes de allí, investigaban con licores, buscaban el espíritu del vino, y uno de ellos, Don Periñón, descubrió el champán. Y un poco más abajo, en Perelada, allá están todavía las cavas donde ellos empezaron a investigar el tema de los vinos, hacer vinos y hacer cava. A mi gusto era más bonito visitarlo hace 20 años que ahora. Pues claro, ahora ya tenía el romanticismo, sí, aquel de no sé, pues de las piedras abandonadas, bien, sí, ¿no? En cierta manera, ¿no? Ahora está restaurado, creo. Sí. Pero todavía puedes ir a las bañeras que hay abajo, que poca gente lo sabe, que hay en Port de la Selva, entre Port de la Selva y Llançà, que están picadas en el mar, al lado del mar. Unas bañeras donde se mojaban, donde se bañaban los frailes, y entonces cuando sube la marea lo llena de agua salada, y entonces baja la marea y queda estancada. Entonces iban a purificarse con agua salada los frailes allí por la mañana, antes, a la hora de salida del sol. Sí, lo que no se suele tener tampoco en consideración es que, por ejemplo, la famosa René Le Chateau caía bajo el patrocinio, de cierta manera, del monasterio de San Pedro de Roda, monasterio donde se podía ganar incluso el jubileo. Un caso casi excepcional. René Chateau es uno de los lugares más enigmáticos que hay en el Pirineo, misteriosos, porque el abad Saunier, Berenguer Saunier, era un esotérico de tomo y lomo, y fue uno, y lo digo porque quizá los latinos no lo conozcan, pero los catalanes lo saben muy bien, los españoles. Él hacía excursiones científicas por los Pirineos, nada menos que con Verdaguer, con Maragall, el abuelo, con Segarra, todos los padres de la cultura catalana, buscando los lugares ancestrales de la nación catalana y del Pirineo, porque realmente en los años 700 nació allí, en Cataluña, en el Montgroñ. Y esa asociación de expediciones o excursionistas científicos, luego y uno de ellos era el Berenguer, luego se convirtió en el Centre Excursionista de Cataluña. Sí, curioso. O sea, mira si son esotéricos, aunque ellos no lo sepan. Sí, no, es que es verdad. Ya te digo, los 5 años que empiezas con San Pedro de Rodas y acabas, porque
esotéricamente está unido incluso a las apariciones marianas en Fátima. O sea, hay una serie de un conglomerado realmente tremendo. Sí, San Pere de Roda, sí, la propia nombre de Roda significa que es un símbolo solar. Además, y pagano. Hablando en el Chateau, lógicamente sale la Golden Dawn, sale el gran florecimiento esotérico de finales del 1800, y es tremendo. Pero bueno, espero que algún día el libro pueda ver la luz, porque todavía no he encontrado. ¿Vas a hacer un libro? No, lo tengo hecho. Ah, bueno, hombre, tienes que ir a una agencia literaria. En alguna lo he enviado, pero anda, cada vez que el tema no es un poco, lo reconozco hoy en día. Sigamos con la entrevista. Un personaje paracientífico que no has podido conocer y te hubiera gustado. Harry Price. Me hubiera gustado conocerle, el cazador de fantasmas más importante de Inglaterra. ¿No le conoces? No. Aleister Crowley, me hubiera gustado conocerle. Bueno. Y por supuesto. ¿Y participar en alguna ceremonia o no? Y luego, sí, incluso. Y luego de la Golden Dawn, efectivamente, la alba dorada. Sí. Y luego un alquimista de tomo y lomo, que fue Leonardo da Vinci. Más que Flamel. Sí, más que Fran. Además, Leonardo tenía, su abuelo era catalán, el escudo de la casa da Vinci son las 3 barras del Reino de Mallorca, estuvo en Barcelona 2 o 3 veces, estuvo estudiando alquimia en Montserrat, todos sus cuadros a partir de su estancia en Montserrat, todos los decorados de fondo son la sierra monserratina, vista a veces desde Martorell, con el Pont del Diable, que es imposible que él lo viera, porque en aquel momento no había postales, ni televisión, ni cine, tendría que haber estado para reproducirlo tan perfectamente, y con la flora típica de Montserrat, que solo existe en Montserrat. O sea, está muy vinculado, además está cerca de aquí, en la Cataluña Norte, la casa de Da Vinci. Ya que lo mencionas, Montserrat, el lugar mágico ancestral por excelencia de Cataluña y de Europa. Esto es reconocido, lo buscaban los nazis. Sí, eso hay 2 lugares en el mundo, en el occidental y el oriental, que son los chakras espirituales del mundo. Uno es Montserrat y el otro es en el Tíbet. El Tíbet. El otro tema tremendo, realmente la civilización tibetana. La lástima es que en estos momentos se haya perdido tanta información, ¿no? O sea, la civilización que hemos llevado estos hay años. Unos imperialistas y además criminales genocidas llamados chinos, que son los gobiernos chinos, que mató a todos los que pudo, los lamas, y capturó a todos los monaguillos, podríamos decir, para que no continuaran con el conocimiento. Algo similar a lo que hicieron los cristianos al llegar a Egipto, que también les cortaron la lengua a todos, para que no explicaran. Romper la tradición oral. Sí. ¿No? O sea, no podía, claro, como la tradición era oral, les cortan la lengua y se acabó el problema. Ya que hemos hablado del Tíbet. Pero ahora es que ahora la gente escribe. Lobsang Rampa. Pues lo reconocí. ¿Lo conociste también? Sí, él era un escritor argentino, y bueno, inventó un personaje y estaba relativamente bien documentado, que creó, pues no sé, el cordón de plata, el tercer el ojo, médico de la yo tengo toda la colección, o sea que... sí, que se editaban en Argentina, donde él vivía. Sí. Yo cuando le conocía iba con silla de ruedas, pero él había sido, creo que lampista o sea, electricista, una cosa de estas. Pero creó un personaje como otro puede crear Frankenstein o Drácula, ¿no? Sí, bueno, pero él no lo reconocía. No es que no lo reconocía, es que él no se dio a conocer. Al final de su vida le conocimos y publicamos entrevistas con él, pero es que él nunca firmaba con seudónimo. Sí, no, pero... A ver, ¿quién era Alejandro Dumas? 13 escritores, 13 o 17 con la firma de Alejandro Dumas. ¿Quién era? Hermes Trismegisto, era una escuela, no existió nunca. Sí, el personaje como tal, ¿no? Entonces, claro, la gente se cree que es una persona física, no, a veces son escuelas. Pero que en uno de sus libros él comenta que lo que habían hecho el lama tibetano, entre comillas, Lobsang, era, transmigrar su alma al cuerpo que él ocupaba en ese momento. Sí. Eso es lo que él explicaba en el libro. Claro, para así explicar cómo poseía los conocimientos. Además lo dijo debajo de un árbol. De todos los misterios que nos envuelven, ¿cuál te gustaría haber desvelado?
De todos. ¿De dónde vienen los ovnis? ¿El origen de las pirámides? ¿Cuál te gustaría haber desvelado? Hombre, el origen de las pirámides es el más inquietante, porque esto nos llevaría a conocer que ha sido otra civilización. O sea, más que los ovnis en sí. Sí, porque saber, este ovni viene ahora, por ejemplo, como te he dicho, Andrómeda, que está aislado. Bueno, pues muy bien, ¿y qué más? Sí, está comprobado que existen civilizaciones. Hay un científico de la NASA que ahora va a revelar la existencia de vida extraterrestre, las pruebas. ¿Sí? Un díscolo de la NASA. Ahora va pronto, porque un repudiado, ¿no? Me lo comunicaron esta semana. Un repudiado. Incluso se le conozco, sé quién es y tal. Lo que pasa es que viendo la civilización egipcia podríamos pensar que el origen es sirio. Pues seguramente sí, la constelación de Sirio en aquel momento, ¿no? Que estaba, bueno, estaba Orión, perdón, estaba la constelación de Orión en aquel momento, y Sirio era la estrella que creo que es la WOL 424, nuestra carta astral y nuestras cartas astronómicas. Se llama WOL, seguro, y es la 400 y pico. Y o sea, está catalogada. Para que vengan de allí, fantástico. Ojalá. Es que realmente yo creo que es uno de los misterios menos misteriosos en sí, porque lo que hablabas tú de los Dogon, ¿no? La existencia de las estrellas enanas, Digitaria, una que es invisible totalmente, y sí, en cambio los Dogon es una tribu perdida ahí en África. Hoy en día no se puede negar la existencia. Yo hace cosa de 15 días estaba entrevistando a Eduard Carbonell, el jefe de investigación del yacimiento de Atapuerca, y le pregunté el origen del hombre. Menuda pregunta. En RAC 1, y está grabado, y dice, es extraterrestre. Y lo hizo un científico que es profesor de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, y además es un gran antropólogo y un gran arqueólogo, que está investigando el nacimiento del ser humano. Que él diga que el origen extraterrestre es que no se puede explicar cómo se produjo, me explicaba él cómo se produjo la implantación del hombre en la tierra, el único ser que camina vertical, cómo este ser que no soporta la gravedad de la tierra, la fuerza que hace el corazón en subir, la sangre está a la cabeza, todas las otras especies del mundo van en horizontal, están adaptadas a este planeta, el pelaje de todas es apropiado, el oso no sé dónde, la jirafa no sé dónde, cada uno en su lugar, el elefante en su lugar. Nosotros no estamos siempre estamos mal, aquí calor, frío, sí, somos como unos intrusos. Y luego me explicaba cómo cambió el sistema de alimentación del ser humano para poder pervivir en este planeta. Pero no, nosotros éramos vegetarianos y tuvimos que ir cambiando, y además hay un premio Nobel de los años 70 que ganó un Nobel con esa teoría, que se dice el principio fuese el fin. Nada más los dogones su historia dibujan a sus dioses anfibios, lo que también concuerda con otras muchas civilizaciones desconectadas geográficamente entre sí. Los propios habitantes de Canarias, los guanches, tienen miedo al mar, tenían miedo al mar. Sí, es curioso siendo Tenerife. Que estén en una isla, tienen miedo al mar, y es que alguien les puso allí. Y claro, hay muchos enigmas. Pues muy bien, Sebastián, yo creo que hemos pasado un rato agradable pegándole un repaso a estos últimos años en las paraciencias de este país, como decíamos antes, estancadas, pero bueno, esperemos que en un futuro podamos desvelar alguno de esos misterios, o los desveles tú. No, yo ya quiero jubilarme, que ya me toca. Alguna nueva generación que lo haga. Hemos de explicar que lo que hemos hablado, hay misterios y hay enigmas. ¿Sabes cuál es la diferencia? No la sabes. El misterio no se puede explicar, y el enigma puede tener explicación si se investiga. Por ejemplo, enigmas en Pérez de Rodas puede tener explicación, ¿no? Sí, pero hay misterios como la Atlántida que no sabemos cómo apareció, cómo se sumergió. Esto es muy difícil, pero hay cosas que sí son enigmáticas, y hay otras que no. Entonces pasamos de misterios a enigmas y de enigmas al conocimiento, como decían los antiguos filósofos griegos. Decían una frase muy interesante que era apere asaure, atrévete a saber. Y es que es verdad, nos hemos de atrever a saber. Mucha gente tiene miedo. ¿Y cómo ves el futuro?
¿Y crees que en las paraciencias? No, del mundo no vamos a hablar. Porque... No, bueno, las paraciencias, conforme los fenómenos vayan siendo conocidos, ya serán estudiados por la ciencia. Llegará un día que un neurólogo sabrá perfectamente cuál es la neurona que produce la telepatía. Pero ¿tú no crees que en el fondo un exceso de espiritualidad puede impedir el avance riguroso en estas ciencias? Evidentemente, donde hay espiritualidad y hay un bien exceso entendida, es igual, donde hay un exceso de religión hay más incultura. Los países más religiosos, como los árabes, son más incultos, y los países más ácratas, como los del norte de Europa, o Finlandia, Alemania, entonces, tienen más conocimiento, más ciencia y son más sabios. Dice Pousset una cosa, pero que en realidad es tiene razón, pero en realidad es absurdo. Dice: las personas que más cosas me han enseñado son los que no saben nada. Bueno, no es así. Tú no serías catedrático de la universidad si te hubiera enseñado un agricultor. Es una frase que queda muy bonita, pero queda muy bonita. Pero también hay otro filósofo francés, Teilhard de Chardin, que decía ¿qué decía él? Es que ahora no se me ha ido la frase. Era sobre los libros, de que sí, ya me acuerdo de la frase. Decía: contra más estudio, menos sé. Sí, si lo miras literalmente, es estudiar con libros de páginas en blanco. Eso es contrasentido total. Pero si lo profundizas, sí, es verdad, claro, lógicamente, te das cuenta que eres un inculto. Claro. Si no sabemos ni cómo era el lenguaje íbero. Claro, y además tienes más ganas de saber, más ganas de adquirir más conocimiento, claro, porque ves que te estás quedando corto, claro, sí, en lo que hay más allá. Claro, sí, no sé nada. Es evidente, sí. No sé, soy un inculto. Entonces, cuando me dice usted es una persona culta, digo razonablemente, o sea, aceptablemente culto, pero poco. España hubo un estudio del Ministerio de Educación y Cultura, eso quizá nos gustará que se diga, pero hubo, en donde se demostró estadísticamente que el 50% de los españoles son analfabetos. No porque no sepan leer, sino porque no quieren leer ni un periódico, ni un libro, ni les interesa. Entonces, y esto afecta a la cultura, Santiago. Totalmente. Nos interesa lo que pone lo que explica la espiritualidad, o lo que pueda explicar de Keops. Nada más. Este es el país. Y no te digo nada si España está así, ¿cómo está el resto de, pero en el fondo, de Latinoamérica? En el fondo también llevas una vida más fácil. No, claro. También es verdad que decía menos preocupaciones, menos... que la única persona feliz es el cretino. Exactamente. Yo no sé nada, pero soy feliz. Muy bien, Sebastián, pues espero que te haya sido grato estar en el programa. Por supuesto. Reiterarte mi agradecimiento por estar aquí. Y a ustedes, emplazarles para dentro de otros 15 días. Y quisiera acabar el programa de hoy citando a Eliphas Levi. La alta ciencia comprende dos cosas: la palabra o el verbo, y las obras, que son la última o el complemento del verbo. La ciencia de los signos y de sus correspondencias se inicia con la ciencia de la palabra. La ciencia de la luz y del fuego constituye el secreto de las obras. La cábala es la ciencia de los signos y de sus correspondencias. La magia es la ciencia de la luz. El hermetismo, la ciencia del fuego. La ciencia de los signos comienza con la ciencia de las letras. Las letras son ideas absolutas. Las ideas absolutas son números. Los números son signos perfectos. Uniendo las ideas con los números se puede operar tanto con las ideas como con los números, y se puede llegar a las matemáticas de la verdad. Buenas noches. Este programa ha sido patrocinado por Arsegur.